Las inundaciones y el agua estancada por los recientes huracanes que han golpeado a Florida han creado condiciones propicias para la proliferación de una bacteria conocida como comecarne, que puede entrar al cuerpo a través de heridas abiertas o mediante el consumo de mariscos contaminados. Hasta el momento se han reportado 70 casos de estas infecciones. Pero si tienes una herida muy pequeña que muchas veces no visualizamos, el víbero puede entrar y realmente no es que coma carne. Lo que hace es de que daña la circulación del músculo y por lo tanto se va poniendo necrótico. Y esto lleva a que muchas personas pueden inclusive perder las piernas o la mano donde tengan la herida. Los funcionarios de salud de Florida monitorean este repunte y recomiendan a residentes y visitantes evitar áreas donde se produjeron inundaciones por los huracanes Helene y Milton. ¿Cuánto puede durar este riesgo después de un huracán? El riesgo va a persistir mientras las temperaturas del agua se mantengan cálidas y haya contaminación, lo que puede durar varias semanas o meses dependiendo del clima después del huracán. Florida dice que 24 condados del estado contabilizan infecciones. Tan solo en Pinellas hay 11 enfermos, de acuerdo con la más reciente actualización. Este repunte es el más elevado desde 2022, cuando se reportaron 74 casos de la misma enfermedad, de acuerdo con el Departamento de Salud Estatal. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. Con prolijidad, Andrés Arévalo, un chef profesional que vivió y aprendió a cocinar en Estados Unidos e Inglaterra, prepara sushi con el tradicional rollo de arroz. Curiosamente lo hace al fusionarlo con recetas ecuatorianas. Quisimos hacer una fusión utilizando nuestros productos, nuestros sabores, nuestras ciudades tradicionales para que sea un sushi ecuatoriano. En el restaurante que abrió junto a su esposa ofrecen al menos una veintena de combinaciones de sushi a la ecuatoriana. Nombres como guayaco roll, guarandeño roll o ambateño roll tienen gran demanda. Es de una ciudad de Ambato y está inspirado en un plato que se llama yapingacho, que lleva una tortilla de papa, lleva huevo frito, lleva un chorizo y también lleva aguacate. Entonces lo que hemos hecho es pasar esos sabores a un rollo. Y este es nuestro rollito acevichado. Y si bien han existido críticas de quienes prefieren el clásico sabor japonés, hay buenos comentarios. Al inicio, claro, la gente dudaba porque decían no es sushi, el sushi tiene que tener pescado crudo, tiene que ser más tradicional, pero en verdad de eso yo creo que se trata la gastronomía, de ir creando, innovando. Los comensales destacan principalmente los sabores. Este tipo específico ecuatoriano con ingredientes y sabores ya reconocidos de mi país y de platos que siempre me han gustado, hace que tal cual me gusta el sushi. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Telearuba. El segundo a bordo de la milicia Hamas confirmó este viernes el asesinato de su líder, Yahya Sinwar. Desde su exilio en Qatar, dijo que no ha cambiado nada para ellos ni su guerra con Israel. Esos rehenes israelíes no volverán hasta que cese la agresión contra nuestro pueblo en Gaza. Se retiren por completo de la franja y liberen a nuestros héroes, los prisioneros de las cárceles de la ocupación, y continuaremos con el camino de Hamás. Estas declaraciones de Al-Ahya contrastaron con el optimismo expresado en Berlín por el presidente Joe Biden, quien dijo que la muerte de Sinwar creó una oportunidad. Ayer le dije al primer ministro de Israel, aprovechemos este momento para buscar un camino hacia la paz, un futuro mejor en Gaza sin Hamás. Mientras la Casa Blanca reiteró que la muerte de Sinwar ha removido el obstáculo más grande para lograr un alto al fuego, la muerte de Sinwar ayer puede proporcionar un punto de inflexión para llegar ahí. Israel dejó claro que continuará ordenando al ejército israelí perseguir a Hamás hasta que los rehenes retenidos en Gaza vuelvan a casa, a pesar de las presiones internas para terminar la guerra. Y en las últimas horas envió más tropas dentro de la franja para intensificar su incursión. Este no es el final de la guerra en Gaza, es el principio del fin. Según los analistas, el futuro de la guerra entre Israel y Hamás dependerá mucho de quién será el sucesor de Sinwar, que podría ser alguien fuera de la franja de Gaza.
Sin embargo, ni el grupo militante ni Israel han mostrado una voluntad de buscar compromisos hasta ahora. El gobierno de Netanyahu es en gran medida escéptico respecto a que un acuerdo de rehenes que ponga fin al conflicto sea el interés de Israel desde una perspectiva de seguridad. Por su parte, en Líbano, Hezbollah dijo que pasará ahora a una nueva fase de escalada en su conflicto con Israel, aunque no dio más detalles. La milicia libanesa, apoyada por Irán, ha prometido no dejar de atacar a Israel hasta que las fuerzas israelíes se retiren de Gaza y está lista, según expertos, a empezar una larga guerra de desgaste en el sur del país. Al salir de Berlín, el presidente Joe Biden habló de las tensiones entre Israel e Irán y dijo que existe una oportunidad ahora de negociar con los dos de una manera que potencialmente pusiera fin a su conflicto por un tiempo. Y sobre una pausa con Hezbollah, creemos que existe la posibilidad de trabajar por un alto el fuego en el Líbano, pero en Gaza será más difícil. Al mismo tiempo, dijo que tiene conocimiento de cómo y cuándo Israel tomará represalias contra los ataques con misiles de Irán, pero se negó a dar más detalles. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América, para Telearuba. Genaro García Luna recibió una condena de 38 años y un poco más de 3 meses en prisión por 5 delitos por conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y mentir a las autoridades migratorias. Su condena es histórica ya que se trata del exfuncionario mexicano de más alto rango juzgado en suelo estadounidense. Estados Unidos tiene una verdadera crisis por la adicción a la droga, la adicción a la cocaína. Miles y miles de muchachos norteamericanos mueren todos los años debido a esto, y esta es una persona que se dice que es uno de los principales responsables por haber permitido que se trajera la cocaína a través del cartel de Sinaloa a este país. El exsecretario de Seguridad bajo el gobierno de Felipe Calderón también deberá pagar una multa de $2 millones y pasar 5 años de libertad supervisada. Su esposa, su hija y su yerno lo acompañaron a la audiencia de sentencia, en donde a través de una carta que leyó ante el juez defendió su inocencia y dijo que los testimonios y evidencias en su contra eran falsos. La defensa tiene el recurso de apelar la sentencia y deberá hacerlo en los próximos 14 días. Vamos a apelar, tenemos 14 días para informar al corte que vamos a apelar después del orden del juez con la sentencia. ¿La base de la apelación? Vamos a contestar toda la sentencia, los hechos del caso y también el moción que fue negado del juez. El juez Brian Cowan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, respondió diciendo que García Luna intentó sobornar a sus compañeros de celda, que vivía una doble vida y que se engañaba cuando decía que respetaba la ley. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.